A continuación, aprenda a vivir con la diabetes. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Aprenda a vivir con la diabetes, un espacio dedicado a la prevención en base a la educación de la diabetes, con la conducción del doctor Rodrigo León Vallas. Aprenda a vivir con la diabetes. Bienvenidos, estamos iniciando un nuevo programa de Aprenda a vivir con la diabetes. En este programa vamos a tocar un tema tremendamente importante con el cual el diabético puede toparse durante su vida. Es el problema de las hipoglucemias. Esto quiere decir una baja del azúcar. Cuando el azúcar está bajo, vamos a tener una serie de problemas y complicaciones y vamos a tener una sintomatología muy variada. Es por esto que es fundamental que el paciente sepa qué es lo que tiene que hacer cuando esta sintomatología se presenta. Bien, si hablamos de que la hipoglucemia es el descenso del azúcar, el descenso de los niveles, esta tiene que estar por debajo de 50 miligramos por decilitro. Produce, como ya les dije, varias sensaciones desagradables y es una complicación en el tratamiento justamente de la diabetes. Razón por la cual la persona que tiene este tipo de problemas debe darse cuenta lo más pronto posible de qué es lo que está pasando con su organismo. Y al ser una complicación en el tratamiento de la diabetes, debemos estar muy alertas tanto el paciente cuanto los familiares. Es por esta razón que es fundamental, como habíamos tratado en los temas anteriores, la educación de toda la familia, porque el paciente se va a dar cuenta de los siguientes signos y síntomas que vamos a ir mencionando a posteriori. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un sinnúmero de manifestaciones como lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta charla. En los casos en que la glucosa se encuentre entre 50 y 70 miligramos, ya es un aviso, ya es una situación de riesgo y hay que empezar a tomar precauciones. Los niveles de glucosa por sobre 70 hasta 100, 110 miligramos en ayunas o antes de comer se consideran normales. Pero si son menos de 70, 50, 40, etcétera, hay que prevenirlas, como también hay que saberlas tratar adecuadamente. Y ustedes van a ver que realmente el tratamiento no es difícil, pero más importante en sí que el tratamiento es la prevención. Y la manera de prevenir las hipoglucemias en el paciente diabético es muy sencillo. Y para evitar las hipoglucemias lo que debemos hacer, lo que debe hacer el paciente diabético es ingerir la cantidad de alimentos indicado en el régimen nutricional y en el horario que está indicado. Si nosotros dejamos que pase un tiempo entre comida y comida, vamos a tener una serie de problemas y vamos a empezar a tener los signos típicos de la hipoglucemia. Entonces, como yo les decía, lo principal es la prevención. Entonces tenemos que educar al paciente y a su familia, que sepan realizar el autocontrol y el monitoreo de glucosa en forma adecuada. Y esto es importantísimo y es muy fácil de hacerlo. Tuvimos una charla anterior en la cual vimos el manejo de los glucómetros. Estos aparatitos nos están permitiendo justamente tener un dato de glucosa inmediato
en segundos, en minutos a lo mucho, y saber cómo se encuentra nuestro control metabólico, que debe mantenerse en los objetivos programados. Entonces es por esto, mis queridos amigos, que debemos ser conscientes de lo que realmente hacemos, de lo que debemos hacer. Y para ello es fundamental el que todos sepamos realmente los signos y síntomas de este problema de la diabetes. Vamos al siguiente. Miren, ¿cuáles vienen a ser las causas del problema de la diabetes? El problema de la diabetes tiene como consecuencia el haberse inyectado una dosis superior a la que normalmente nos estamos inyectando de insulina. Y entonces esto nos va a causar un poco de problemas. La sobredosificación de los antidiabéticos orales o de las pastillas que tomamos, ese también puede ser justamente un problema serio. Y si junto con ello disminuimos en la cantidad de los alimentos, pues esto va a causar que actúen los medicamentos, pero al no tener una cantidad normal de alimentos, la glucosa se va a bajar en demasía. Y esto se viene por la postergación o supresión de comidas. Es por eso que siempre les hemos estado insistiendo en que el paciente diabético debe ser muy ordenado y organizado. Un punto importantísimo es la ingesta de alcohol. El alcohol es un producto que desgraciadamente en nuestro medio se lo bebe mucho, y el beber alcohol produce hipoglucemias en el paciente diabético. Y en aquellos pacientes incluso que sin ser diabéticos ingieren excesivas cantidades de alcohol, pues van a causar un serio problema a nivel cerebral. Y otro problema más de esto, y el último que estaba mencionado ahí, es el exceso de actividad física. La actividad física en exceso nos va a causar un consumo mayor de glucosa, y al causarnos un consumo mayor de glucosa nos va a venir la hipoglucemia que se va a ver manifiesta por los siguientes signos y síntomas que los vamos a ver de inmediato. Tal vez una situación que vale la pena mencionarla es que en pacientes ancianos que usan hipoglucemiantes orales, muchos de ellos de una acción muy fuerte, pueden causar deterioro de la función cognitiva, y más todavía cuando los pacientes ancianos tienen ya un problema de insuficiencia renal o de problemas renales, porque no se puede eliminar fácilmente este tipo de medicamentos a través de la orina y del riñón, y permanecen en sangre, causando que su acción sea mucho más larga. Por lo tanto, pueden ser situaciones severas que pueden durar largo tiempo y que pueden ser potencialmente fatales. El alivio en general de estos síntomas en pacientes ancianos es justamente el consumo de azúcar inmediatamente, o incluso en casos más severos hay que colocar una glucosa de forma intravenosa, un suero como nosotros conocemos. La siguiente, por favor, veamos cuáles vienen a ser los síntomas de la hipoglucemia. Los síntomas de la hipoglucemia son todos los que estamos aquí viendo en esta diapositiva. El paciente empieza a sentir palpitaciones, taquicardia que llamamos, temblor de manos, en donde vamos a sentir que no estamos realmente bien. El paciente empieza a sentirse con sudoración fría, las personas que están al lado suyo le ven pálido, va a empezar a tener una sensación de hambre, va a empezar a tener mareos y puede incluso tener una lipotimia o un desmayo. De esta manera, estos son los signos, los síntomas, diríamos así, que el paciente diabético y su familia debe justamente tener muy en cuenta y que se los aprende mediante la educación diabetológica. Si nosotros tenemos un cuadro de hipoglucemia más severa, entonces el cuadro de hipoglucemia más severa nos lleva a los siguientes signos y síntomas.
Unos síntomas ya mucho más agudos, como pueden ser el decaimiento, como pueden ser la sensación de falta de fuerza, el dolor de cabeza, el ver doble, el empezar a tener a nivel de lo que es su expresión oral, su expresión verbal, problemas de disartria, o sea que se confunde muchas veces, no se le entiende lo que habla. Hay ideas incoherentes, puede haber confusión, llegando justamente a la agitación, llegando al estupor, al coma y a las convulsiones. Estos son los problemas, los síntomas agudos de la hipoglucemia cuando es ya un poco más severa. Y crónicamente los pacientes que tienen este tipo de situaciones a repetición van teniendo un daño neurológico irreversible por haber diagnosticado tardíamente estas hipoglucemias, y entonces son pacientes diabéticos que tienen ya alteración de su personalidad con problemas de psicosis y muchas veces pueden llegar a una demencia. Esto es lo que vemos justamente, y miren la importancia que tiene el prevenir, el diagnosticar a tiempo un cuadro de hipoglucemia, y es absolutamente prevenible. ¿Prevenible cómo? Como ya les he dicho, haciendo el régimen nutricional de la forma fraccionada que se les ha indicado y en las horas de tomar los medicamentos junto con los alimentos es fundamental. Veamos la siguiente. El tratamiento de la hipoglucemia es fundamental. De ser posible, ¿qué es lo que hay que hacer cuando el paciente presenta los síntomas anteriormente mencionados? Si está consciente el paciente y puede deglutir, y esto es muy importante, se le deben dar 2 o 3 cucharadas de azúcar o de miel o 2 o 3 caramelos. Y esto, miren, es fácil de llevar a veces en el bolsillo. Cuando un paciente está en el banco, cuando un paciente tiene que hacer un trámite en alguna institución y se nos demora y nos tocó ya la hora de la media mañana o media tarde y no hemos llevado por descuido nuestro algún snack, alguna fruta, algún yogur, algo para ingerir, fácil es tener siempre 2 a 3 caramelos en el bolsillo que deben ser ingeridos solo en estos casos. Si estamos en casa podemos tomar un vaso de Coca-Cola, de cualquier refresco normal, no light, porque light no tiene azúcar y lo que necesitamos es el azúcar. O un vaso de agua con 2 o 3 cucharadas de azúcar. Y una vez que hayamos hecho esto, en 20 minutos hay que volver a medir la glucosa para ver si esos 50 miligramos, 40 miligramos subieron ya a 70 o 80 miligramos. Y si ya vemos que se va normalizando, volvemos entonces a nuestro régimen nutricional normal. Por lo tanto, como conclusión, trate la hipoglucemia lo más rápido posible, no demore en tratarla. De esta manera estamos evitando que el paciente empeore y que el paciente vaya a tener una complicación muchísimo mayor, en donde incluso si es mucho más severa, si el paciente está inconsciente, como vamos a ver en la siguiente lámina, en caso de pérdida de conocimiento y si se presenta convulsiones, es ilógico dar o intentar dar algo por boca. Porque si el paciente está inconsciente y tiene dificultad incluso hasta para respirar, el momento de pedirle que ingiera algo por boca podemos provocar una asfixia por ese caramelo, una asfixia por el alimento que intentemos darle, por más azúcar que sea. Entonces, al medir en este tipo de pacientes vamos a encontrar datos de glucosa, al medir la glucosa, menores de 40, o muchas veces el glucómetro nos dará la sigla low, que quiere decir bajo, L-O, o low, que quiere decir bajo, o sea que está en 30, está en 20. ¿Y aquí qué hay que hacer? No hay que hacerse el héroe, no hay que intentar darle de comer, llamar al 911 e inmediatamente llevar al paciente, transferir al paciente a una unidad de emergencia, y posiblemente necesite unidad de cuidados intensivos, especialmente si es una persona anciana, porque el recuperar el estado de conciencia en ellos va a demorar mucho tiempo. No es una situación que va a mejorar inmediatamente, es una situación que va a mejorar en el transcurso de las siguientes horas o a veces en días, con el consiguiente daño neurológico que habíamos dicho, que eso va a traer secuelas muy penosas en el paciente diabético.
Por lo tanto, miren, es muy importante evitar las hipoglucemias, ¿sí? Porque dejan estas secuelas graves. Y miren, las secuelas graves pueden ser enfermedades neurológicas, cardiovasculares. Hemos visto cómo muchos pacientes entran en arritmias, entran en problemas de infartos cardíacos, de isquemia cardíaca, de infartos cerebrales, de isquemia cerebral cuando hay hipoglucemias. Y quiero que piensen lo siguiente: el corazón y el cerebro actúan de una manera, funcionan, diríamos así, más bien dicho, de una manera normal cuando tienen glucosa circulando por sus arterias y llegando a sus células. El principal, justamente, comburente, el principal alimento para la célula nerviosa, cuanto para la célula cardíaca, es el azúcar. Esto, junto con el oxígeno, permite entonces que el metabolismo de estas células sea un metabolismo normal. Y por lo tanto el paciente no va a tener este tipo de signos y síntomas que los hemos visto en las diapositivas anteriores. La última, hay que siempre tener una identificación de la persona que tiene diabetes. Hay que llevar siempre con usted una tarjeta que indique que es diabético, y en ella deberían constar el nombre completo del paciente, la dirección para saber en dónde vive, los teléfonos que permitan a la persona que tiene que se encuentra con un paciente que está hipoglucémico, llamar ese momento a identificar justamente incluso el nombre del médico y el teléfono de urgencia al cual pueden llamar en caso de tener este tipo de complicación seria, muy seria, que puede incluso, como habíamos dicho anteriormente, causar la muerte. Y un dato interesante es que estos pacientes deberían utilizar pulseras, que es una forma también de identificación en donde digan soy diabético, porque miren ustedes, es muy fácil identificar a un paciente que tiene este tipo de información, pero qué difícil es identificar un paciente que lo encontramos tirado en la calle, que de pronto tal vez está inconsciente o convulsionando y no sabemos qué es lo que le pasa. Muchas veces pensamos que es un ataque epiléptico, pero es una hipoglucemia. Muchas veces tiene un problema de un infarto, muchas veces tienen una serie de complicaciones en la cual han perdido el estado de conciencia, y esto les va a causar una situación muy grave y severa. Y la persona que les quiere ayudar, qué mejor si ve que en sus bolsillos o en su muñeca lleva una identificación en donde diga soy fulano de tal, tengo una diabetes, ayúdeme, porque usted puede comunicarse a estos teléfonos, o si no, pues lo que debemos hacer las personas que estamos ante este tipo de situaciones es llamar inmediatamente al 911, permitir que este paciente tenga holgada su vía respiratoria, que esté respirando normalmente, para de esa manera dar el tiempo suficiente a que llegue el equipo de emergencia y poder salvar la vida en estos pacientes. Este es un tema, como les digo, muy importante y se presenta de una forma muy rápida. En segundos, en minutos, se presenta este tipo de situaciones. Y lo compararemos posteriormente como cuando en las hiperglucemias los niveles altos de glucosa, en cambio, necesitan presentarse a través del tiempo, entonces no es inmediato. Es una situación que por no realizar bien el régimen nutricional se va acumulando la glucosa paulatinamente en días, en semanas, y el paciente llega a 300, a 400, a 500 de glucosa, con otra sintomatología muy diferente a esta que es, como les digo, rápida, y que de la misma manera como se presenta debemos aprender a actuar rápidamente. Si detectamos esta situación en el paciente, el hecho de que si está consciente poder darle azúcar y ver que se siente mejor, nos está dando el diagnóstico definitivo de esta situación. Espero que haya sido del agrado de ustedes y de la información completa para poder justamente identificar este tipo de situaciones. Muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Aprenda a vivir con la diabetes, un espacio dedicado a la prevención en base a la educación de la diabetes, con la conducción del doctor Rodrigo León Vallas. Aprenda a vivir con la diabetes,